El eco metálico del martillo de decisión resonó en toda la Cámara de la Concordia, un espacio monumental suspendido en la órbita de Yara Prime, el planeta sede del Consejo Galáctico. Millones de ojos, algunos de carne, otros de cristal y luz, miraban en completo silencio el núcleo holográfico donde flotaban los símbolos de los mundos miembros. Uno por uno comenzaron a iluminarse en rojo. Era el color del exilio. Un murmullo de satisfacción recorrió las filas de los delegados alienígenas. Las razas más antiguas, aquellas que habían dominado las rutas estelares durante milenios, intercambiaron gestos de aprobación. Por fin se libraban de los humanos. Por fin se silenciaría esa especie que nunca supo su lugar en la galaxia. En el centro de la cámara, el embajador humano Alaric Kael permanecía de pie, su uniforme negro impecable, el rostro sereno. No mostraba miedo ni rabia, solo una calma que inquietaba incluso a los que votaban en su contra. Frente a él, el canciller de Trenal, una criatura anfibia de voz profunda, pronunció el veredicto. Por mayoría absoluta, el Consejo Galáctico declara a la especie humana y a todos sus sistemas asociados exiliados de la comunidad estelar. Ninguna nave humana podrá acceder a los corredores de salto, ningún comercio será permitido, y toda comunicación con la Tierra queda oficialmente suspendida. Las palabras flotaron en el aire como un cuchillo que corta la historia. Los representantes de otras razas bajaron la mirada, algunos con alivio, otros con una pizca de duda. Porque aunque todos temían a los humanos, había algo en ellos que nunca lograron comprender, esa obstinación brutal, esa capacidad de reír incluso en medio del desastre. Kael no pidió derecho a réplica. No alzó la voz. Solo observó las luces rojas que rodeaban el holograma del consejo y luego habló, con una calma que hizo que la sala entera se congelara. Entendido. Su voz era baja, casi un susurro, pero en el silencio de la cámara resonó con más fuerza que cualquier discurso. Si eso es lo que desean, así será. Pero recuerden algo, añadió, mientras se daba la vuelta lentamente, los humanos no olvidamos. Y nunca dejamos las cosas a medias. Alaric Kael caminó hacia la salida con paso firme. Las puertas automáticas se abrieron ante él con un siseo suave, dejando escapar una ráfaga de aire frío. Ninguno de los embajadores se atrevió a detenerlo. Cuando las puertas se cerraron, el consejo exhaló colectivamente, como si el peligro se hubiera marchado con él. Pero no era así. El embajador Olani, de la raza Miras, giró hacia sus colegas. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó con un matiz de duda. Son impredecibles. El canciller Trenal soltó un sonido gutural, algo parecido a una risa. Impredecibles, sí. Pero ahora están solos. Sin rutas, sin aliados. Volverán a su planeta y se destruirán entre ellos como siempre lo han hecho. Algunos asintieron. Otros simplemente fingieron estar de acuerdo. Y en la distancia, una voz interior en más de uno susurró lo que todos temían admitir: los humanos, aislados, eran peligrosos. Pero los humanos unidos, eran algo mucho peor. De regreso en su nave, Kael observó el planeta azul de Yara Prime desde la ventana panorámica. Su asistente, la teniente Aisa Moreau, lo miró en silencio, esperando órdenes. ¿Y ahora, embajador?, preguntó finalmente. Kael se tomó un momento antes de responder. Ahora, volvemos a casa. ¿Y qué diremos al Consejo de la Tierra?, insistió ella. La verdad, respondió él con una leve sonrisa amarga. Que nos han exiliado. Y que ya no necesitamos su galaxia. El silencio llenó la cabina mientras la nave se alejaba lentamente. Afuera, los sistemas de defensa de Yara Prime brillaban como joyas suspendidas en la oscuridad. Eran el símbolo de la autoridad del Consejo, de su poder supremo. Kael los observó un instante más antes de apartar la vista. Ellos creen que nos han castigado, murmuró. Pero lo que han hecho es darnos libertad. Horas después, la transmisión del veredicto llegaba a la Tierra. Las redes interplanetarias se llenaron de titulares. La humanidad, expulsada del Consejo Galáctico. Fin de la era de la cooperación interestelar. No hubo disturbios. No hubo caos.
Solo una profunda calma, como la que precede a una tormenta. En las ciudades de Marte, en las colonias lunares, en las bases flotantes de Europa, los humanos se detuvieron por un momento, procesando la noticia. Y luego, casi al unísono, volvieron a trabajar. Porque si algo caracterizaba a la humanidad era su habilidad para reconstruirse cuando todos los demás la daban por muerta. En una base de comando subterránea en el Ártico, los líderes del Proyecto Horizonte recibieron la noticia con sonrisas discretas. No porque celebraran el exilio, sino porque sabían que era el momento que habían esperado. Ya no estamos atados a sus leyes ni a sus límites, dijo la directora científica, doctora Elena Zhou. Ahora el futuro es solo nuestro. Y con una orden simple, el Proyecto Horizonte fue reactivado. Motores prohibidos, tecnologías no autorizadas por el Consejo, experimentos en inteligencia sintética y propulsión cuántica. Todo lo que había sido reprimido por siglos bajo las normas del equilibrio galáctico ahora podía florecer. El exilio, para la humanidad, no fue una condena. Fue el permiso para ser lo que siempre había querido ser, imparable. Mientras tanto, en la Cámara del Consejo, algunos embajadores aún debatían sobre el futuro. Pero sus voces eran irrelevantes. Porque, sin saberlo, el Consejo había cometido el error más grande de su historia. Habían dejado a la humanidad sola con sus ideas. Y las ideas humanas, una vez liberadas, nunca se quedan quietas. Durante los primeros meses tras el exilio, la galaxia entera observó a la Tierra con una mezcla de curiosidad y desdén. Las rutas de comercio que alguna vez zumbaban con naves humanas se apagaron una por una, las estaciones diplomáticas fueron abandonadas y los satélites de enlace interestelar dejaron de transmitir. Para el resto del cosmos, la humanidad había quedado aislada, reducida a una especie primitiva confinada a su sistema natal. Pero en la superficie del planeta azul, las cosas eran muy diferentes. Bajo el silencio aparente, la Tierra bullía de actividad. Las fábricas que antes producían bienes para el comercio galáctico ahora trabajaban sin descanso fabricando materiales que ningún gobierno reconocía oficialmente, núcleos de antimateria, armaduras tácticas, enjambres de drones de combate, procesadores cuánticos de guerra. Las redes globales de defensa, que habían estado dormidas durante décadas, comenzaron a reactivarse, una por una, desde las profundidades del Pacífico hasta las sombras del cráter Shackleton en la Luna. El Consejo Galáctico, desde su trono en Yara Prime, observaba estas señales con preocupación. En los informes oficiales, decían que eran simples reestructuraciones económicas. En los pasillos privados, sin embargo, algunos comenzaban a temer que los humanos estuvieran planeando algo. En las montañas de la antigua cordillera de los Andes, una base subterránea rugía con vida. Allí, miles de ingenieros y científicos trabajaban día y noche en el proyecto Arca, una flota secreta de naves diseñadas no para exploración, sino para independencia total. La humanidad no esperaba reingresar a la comunidad galáctica. Planeaba superar su alcance. El director del proyecto, el almirante Red Marlove, observaba desde un ventanal de cristal blindado las formas colosales de las naves en construcción. Nunca pensé que viviría para ver esto, murmuró. A su lado, la doctora Elena Zhou, la misma que había liderado Horizonte, asintió. El Consejo nos prohibió construir motores de salto de segunda generación, dijo con voz fría. Decían que éramos demasiado jóvenes como especie para jugar con el tejido del espacio-tiempo. Ahora somos libres, respondió Marlove. Nadie puede detenernos. El almirante giró hacia los monitores que mostraban el avance del proyecto. Decenas de naves clase Arca estaban casi listas, cada una equipada con propulsión cuántica independiente, blindaje variable y un núcleo de energía de fusión pura. Eran naves pensadas no para colonizar, sino para sobrevivir a cualquier guerra imaginable. En las calles de la Tierra, el ciudadano común apenas percibía el alcance de lo que estaba ocurriendo. La vida continuaba. Las ciudades respiraban bajo un cielo que ya no estaba lleno de señales de tráfico interplanetario. Pero había algo distinto en el aire, una sensación de propósito, de orgullo silencioso. En las escuelas se enseñaba historia humana con un fervor renovado, los antiguos imperios, los descubrimientos, las guerras, las victorias imposibles.
El mensaje era claro: nos exiliaron porque nos temen. Y ese miedo, paradójicamente, era lo que unía a la humanidad como nunca antes. Naciones que habían sido rivales durante siglos colaboraban sin conflictos. Los líderes sabían que el aislamiento era su oportunidad para reinventarse, para volver a ser dueños de su destino. Los comunicados oficiales del gobierno mundial hablaban de neutralidad, de paz introspectiva. Pero los rumores hablaban de otra cosa. De un llamado que resonaba en todas partes: el protocolo Prometeo. Nadie sabía qué era exactamente, pero todos sabían que existía. Y que algo grande estaba por venir. Mientras tanto, en la órbita de Saturno, una estación secreta llamada Helios Prime completaba una serie de pruebas que el Consejo Galáctico había prohibido hacía siglos: el salto cero. Un intento de cruzar el espacio sin usar corredores de salto, atravesando directamente el vacío cuántico con propulsión pura. Era una locura. Pero los humanos siempre habían sido buenos en convertir la locura en triunfo. Secuencia de ignición en curso, anunció una voz robótica. El capitán del módulo de pruebas, Isaac Renner, apretó los mandos. Todos los sistemas verdes, dijo. Iniciando compresión del campo. Durante un instante, el espacio alrededor de la estación se deformó. La realidad misma pareció vibrar. Y en un destello de luz blanca, la nave desapareció. Durante casi 2 minutos no hubo señales. Los sensores en la Tierra se saturaron intentando rastrear lo imposible. Y entonces, una transmisión atravesó la red cuántica con una claridad imposible. Aquí Renner, llegamos. Estamos a 12 años luz del sistema. El salto funcionó. La sala de control en Helios Prime estalló en vítores. En la Tierra, el anuncio fue clasificado como confidencial nivel alfa. Nadie debía saberlo aún. Pero el mensaje se filtró entre los altos mandos, y con él, una sola idea se extendió: ya no necesitábamos a la galaxia. En los meses siguientes, las colonias humanas en Marte y en las lunas exteriores comenzaron a prepararse. Se construyeron astilleros, se expandieron los laboratorios genéticos, se activaron los protocolos de defensa planetaria que dormían desde la era del Consejo. No era una preparación para atacar. Era algo más profundo. Era la preparación para una nueva civilización. La humanidad estaba dejando de ser una especie dependiente. Ya no buscaba aprobación, ni comercio, ni reconocimiento. Estaba, en silencio, erigiéndose como una potencia en las sombras. Y mientras los sistemas del Consejo se congratulaban por haberse librado de la plaga humana, no notaron que sus sensores periféricos empezaban a registrar patrones de energía desconocidos procedentes del borde del espacio controlado. Los humanos no solo se habían replegado. Estaban construyendo algo. Algo gigantesco. Algo que el resto de la galaxia aún no estaba lista para comprender. Porque cuando la humanidad trabaja en silencio, ese silencio nunca es paz. Es el sonido del fuego acumulando oxígeno antes de arder. Cuando el decreto de exilio fue finalmente anunciado por el Consejo Galáctico, un silencio abrumador recorrió los canales de comunicación interestelar. Las transmisiones que normalmente zumbaban con actividad, comercio, diplomacia, amenazas veladas, se congelaron. En la Tierra, el mensaje fue recibido en una sesión conjunta de emergencia entre todas las naciones. No hubo gritos, ni histeria colectiva. Solo una calma helada, casi clínica, como la de un depredador que acaba de oler sangre. Durante siglos, la humanidad había aprendido a adaptarse. Desde la peste negra hasta la era nuclear, desde los cataclismos ambientales hasta las guerras cibernéticas, el Homo sapiens había sobrevivido a su propio caos. Pero ahora, por primera vez, toda una especie se encontraba expulsada del tapiz galáctico, tratada como una amenaza, una enfermedad que debía ser aislada. Lo que los alienígenas no comprendieron fue que al hacerlo no habían aislado a una plaga, sino que habían desatado una tormenta. La respuesta humana no vino de los políticos, sino de los ingenieros, los científicos y los soñadores. Los viejos proyectos congelados por la burocracia se reactivaron de inmediato. Los motores de fusión, los viajes cuánticos, las colonias en la Luna y Marte, todo fue retomado con una intensidad casi febril.
Las universidades se transformaron en centros de defensa estratégica, los niños aprendían sobre navegación estelar antes que sobre literatura. No era venganza. Era instinto de supervivencia. En los laboratorios ocultos bajo los hielos de la Antártida, los motores Aterion rugieron por primera vez. Eran prototipos de energía antimateria, tan inestables que cualquier civilización cuerda los habría prohibido. Pero los humanos no eran cuerdos. Habían sido llamados una amenaza, y decidieron demostrar que lo eran. El espacio, una vez un océano inalcanzable, se convirtió en su campo de entrenamiento. La flota Éxodo se expandió en secreto, formada por miles de naves híbridas con inteligencia artificial empática, diseñadas no solo para explorar, sino para sobrevivir sin depender de nadie. Los alienígenas del Consejo observaban desde lejos, convencidos de que los humanos eventualmente se extinguirían en su propio aislamiento. Pero las señales comenzaron a llegar, estaciones terraformadas más allá de los límites del Consejo, colonias autosuficientes en sistemas muertos, y lo más inquietante, el silencio absoluto de algunas patrullas que se habían acercado demasiado. Un embajador retirado de la especie Valcor, que alguna vez había defendido a los humanos, escribió en sus memorias: les dimos la espalda pensando que se arrastrarían de vuelta a su planeta herido. Pero los humanos no se arrastran. Caminan. Avanzan. Siempre hacia adelante. Cuando los expulsamos, lo único que hicimos fue liberar a una fuerza que nunca necesitó permiso para existir. Mientras tanto, en la Tierra, la humanidad se unía como nunca antes. No por ideología, ni por poder, sino por orgullo. El exilio se había convertido en su mayor catalizador. En las calles de Nueva Estambul, grafitis decían: nos echaron. Ahora construiremos nuestro propio cielo. En los desiertos de Nevada, las torres de lanzamiento ardían noche y día, enviando una nueva generación de exploradores al vacío. En un discurso que se haría legendario, la presidenta del Consejo Humano, Aria Mendoza, habló ante la humanidad entera desde la estación orbital Gaia Ascendente. Nos negaron un asiento en su mesa. Bien. Construiremos nuestro propio consejo, entre las estrellas que ellos temen explorar. No necesitamos su aprobación. No necesitamos su compasión. Porque cuando la historia se repita, y vuelvan a buscarnos, seremos nosotros quienes decidamos si los dejamos entrar. Aquella transmisión fue interceptada por el Consejo Galáctico. Lo interpretaron como una amenaza, pero en realidad era una promesa. El exilio había terminado siendo el mejor regalo que el universo podía dar a la humanidad: libertad absoluta. En los confines de la galaxia, los sensores alienígenas comenzaron a captar algo nuevo: firmas de salto desconocidas, campos energéticos imposibles de analizar. Y una frase que aparecía codificada en los restos de cada dron destruido, una firma en idioma humano. Exiliados, sí. Pero jamás olvidados. El Consejo aún no lo sabía, pero la era de la humanidad apenas estaba comenzando. Pasaron décadas, tal vez siglos. En los registros del Consejo Galáctico, la humanidad era poco más que una nota al pie, especie exiliada. Sin contacto. Nivel tecnológico indeterminado. Muchos creían que habían desaparecido, consumidos por su arrogancia y su aislamiento. Pero los humanos, como siempre, no habían muerto. Habían evolucionado. En los confines del brazo de Orión, donde las rutas comerciales terminaban y el vacío se extendía sin fin, comenzó a circular un rumor. Al principio, eran solo historias de viajeros, luces que se movían demasiado rápido, estructuras colosales orbitando estrellas muertas, naves sin emblemas que aparecían y desaparecían en un destello azul. Nadie sabía quiénes eran, hasta que alguien encontró un fragmento de metal grabado con una palabra que heló la sangre de todos los presentes: Tierra. La humanidad había regresado. Pero no como antes. No eran ya los hijos de un solo planeta. Ahora eran una civilización que había aprendido a sobrevivir sin dioses ni consejos, una sociedad unida por un propósito simple: nunca más ser controlada. Sus mundos Colonia, Erebus, Arcadia, New Kyoto, Ares Prime, eran bastiones de acero y cristal, tan autosuficientes que podían sobrevivir milenios sin contacto externo. Habían aprendido a manipular la materia oscura, a doblar la luz, a crear ecosistemas enteros dentro de una sola nave.
Y lo más inquietante, sus inteligencias artificiales no servían a los humanos, sino que convivían con ellos. El Consejo Galáctico, al enterarse, reaccionó con pánico. Convocaron una reunión de emergencia. Las pantallas del gran anfiteatro mostraban imágenes de una flota desconocida aproximándose al núcleo central, cruzando sectores prohibidos sin enviar señales de identificación. Era una violación directa a los tratados del Consejo. Pero esas naves no respondían a advertencias ni amenazas. Eran negras como el vacío, con cascos recubiertos de una aleación que ninguna tecnología galáctica podía analizar. Y cuando finalmente una patrulla intentó interceptarlas, los sensores fallaron. En un instante, toda la flota desapareció, solo para reaparecer minutos después en la órbita del planeta sede del Consejo. Fue entonces cuando se materializó la transmisión. Una figura humana, envuelta en un uniforme gris sin insignias, apareció ante los embajadores galácticos. Sus ojos eran duros, su voz calmada, pero cada palabra llevaba el peso de una especie que había esperado demasiado tiempo. Saludos, miembros del Consejo Galáctico. Soy la almirante Elena Boren, representante de la Coalición Humana Independiente. Pausa. Silencio absoluto. Hace 127 años galácticos, nos exiliaron por miedo. Hoy, venimos a agradecerles. Nadie respiró. La almirante continuó. Nos arrojaron al borde del abismo. Allí aprendimos lo que realmente somos. No criaturas frágiles buscando aprobación, sino arquitectos de nuestra propia eternidad. La pantalla cambió, mostrando imágenes de mundos terraformados, de flotas inmensas orbitando soles artificiales, de niños humanos naciendo en estaciones orbitales con cielos de titanio. No venimos a pedir perdón, ni a reclamar venganza. Venimos a informarles que el espacio que alguna vez fue suyo, ya no les pertenece. El consejo estalló en caos. Los embajadores gritaron, los traductores automáticos colapsaron intentando seguir el torrente de voces. Algunos exigían que se destruyera la flota humana antes de que pudieran actuar. Otros, más sabios, sabían que ya era demasiado tarde. Porque entonces, uno de los planetas del Consejo, Talkir, el bastión de los Drexan, se oscureció. Los satélites mostraron cómo su luna desaparecía, como si hubiera sido devorada por la nada. Luego, una luz blanca se expandió brevemente, y el sistema entero se apagó. Sin explosión. Sin restos. Solo silencio. La almirante Boren habló de nuevo. No lo hicimos nosotros. Esa es una advertencia del universo mismo. Su arrogancia ha despertado algo más allá de todos nosotros. Y nosotros aprendimos a controlarlo. El Consejo comprendió entonces que el exilio no había debilitado a la humanidad. Los había liberado de toda limitación moral, política o tecnológica. Mientras las demás razas discutían sobre leyes y equilibrios, los humanos habían explorado los abismos de la física, los misterios del alma, e incluso los límites de la muerte. Un embajador de los Krall Tor se atrevió a hablar. ¿Qué quieren de nosotros? La humana sonrió, apenas perceptiblemente. Nada. Ya no necesitamos nada. Pero recuerden esto, ustedes votaron por nuestro exilio. Ahora, nosotros votamos por nuestro destino. La transmisión terminó. La flota humana se desvaneció en un destello cuántico. En las horas siguientes, los sistemas de defensa del Consejo detectaron saltos espaciales en más de 50 sectores distintos. Las rutas comerciales fueron interrumpidas, las estaciones abandonadas comenzaron a emitir señales humanas, y nuevos mundos fueron reclamados con una simple marca digital, el emblema de la coalición humana, una mano sosteniendo una llama. El universo, una vez gobernado por la arrogancia del Consejo, se encontró frente a una nueva realidad. La humanidad no era ya un miembro del orden galáctico. Era una fuerza inevitable, un espectro de acero y voluntad. En los siglos siguientes, las crónicas alienígenas hablarían de la era del retorno, cuando los exiliados tomaron su lugar entre las estrellas. Algunos lo llamaron conquista. Otros, justicia. Pero para los humanos, solo fue una cosa, el cumplimiento de su destino. Porque en el silencio del espacio,
mientras sus naves viajaban más allá de los límites del tiempo, una frase se repetía entre generaciones. Nos exiliaron del universo, así que creamos uno nuevo. La transmisión del almirante Boren se convirtió en un eco que resonó por toda la galaxia. En cuestión de horas, los canales de comunicación de los mundos del Consejo se saturaron con mensajes de alarma, miedo y confusión. Nadie entendía el alcance real de lo que había ocurrido, pero todos sabían que algo irrevocable había cambiado. Los humanos no solo habían regresado transformados. El exilio no los destruyó, los purificó. Mientras las civilizaciones galácticas se dormían en la comodidad de sus tratados y burocracias, la humanidad había cruzado límites que otros ni siquiera se atrevían a imaginar. En los sectores exteriores, los exploradores Drexan y los comerciantes Bok irrumpieron en colonias recién detectadas. Esperaban encontrar asentamientos primitivos, pero lo que hallaron fueron ciudades vivientes, estructuras que respiraban y se movían al ritmo del pensamiento humano. Torres de nanocarbono que se expandían hacia los cielos, jardines suspendidos en atmósferas imposibles, y redes de energía que parecían pulsar como un corazón. Y en el centro de todo, los humanos, trabajando en silencio, con la serenidad de dioses que ya no necesitaban justificar su existencia. En los días que siguieron, los consejos locales comenzaron a recibir mensajes codificados desde sistemas que creían abandonados. Cada transmisión llevaba el mismo encabezado. La coalición humana ofrece términos. Pero estos términos no eran negociaciones. Eran declaraciones. Los humanos anunciaron que ya no reconocerían al Consejo Galáctico ni a sus leyes. Que cada raza tendría la libertad de gobernarse, o de unirse a la nueva red que ellos llamaban la Confederación del Alba. Una alianza no basada en política ni jerarquías, sino en mérito, en innovación, en el coraje de avanzar. Miles de especies menores, cansadas de siglos de opresión bajo el Consejo, comenzaron a escuchar. Algunas se unieron en secreto, enviando recursos y datos a las colonias humanas. Otras, simplemente dejaron de pagar tributos al Consejo y adoptaron la insignia del Fénix humano, símbolo de renacimiento. El Consejo, desesperado, trató de recuperar el control. Ordenaron una flota unificada de todas las razas miembros, más de 3.000 naves de guerra avanzadas, armadas con armas de antimateria y campos gravitacionales. Era la mayor concentración militar en 1000 años. Su destino, interceptar la flota humana cerca del sistema Nairis Prime. Durante días, los cielos del sistema se llenaron de espectros de energía y formaciones tácticas. Los comandantes del Consejo estaban confiados. Tenían los números, la tecnología, la experiencia. Son humanos, decían. Animales inteligentes. Nada más. Pero cuando las primeras naves humanas emergieron del hiperespacio, el universo contuvo el aliento. No eran flotas. Eran enjambres vivientes, estructuras modulares que se transformaban sobre la marcha. Cada nave era una fusión entre biología e ingeniería cuántica, capaz de regenerarse, dividirse, multiplicarse. No usaban armas visibles, ni proyectiles, ni escudos. Solo energía pura, moldeada por pensamiento sincronizado. El primer ataque del Consejo fue devastador para ellos mismos. Los rayos de antimateria fueron absorbidos por un campo de luz que envolvió a la flota humana como una aurora danzante. En segundos, las naves del Consejo comenzaron a fallar, sus sistemas se reiniciaban, sus sensores mostraban datos imposibles. Y luego, una voz, no transmitida por radio, sino directamente en la mente de cada ser consciente. No queremos destruirlos. Solo queremos que comprendan. Los soldados alienígenas, aterrorizados, vieron cómo sus armas se desactivaban una por una. Las naves humanas se acercaban, pero no atacaban. Simplemente flotaban, como si observaran. Y entonces, una de ellas proyectó imágenes al espacio abierto, escenas de la Tierra. De océanos azules, de montañas cubiertas de nieve, de niños humanos corriendo bajo cielos sin guerra. Era un recordatorio. Un mensaje. Los humanos no luchaban por dominación. Luchaban por libertad. En ese instante, algo cambió en la conciencia colectiva del Consejo. Los informes de los sensores eran claros,
si los humanos hubieran querido, habrían podido borrar todo el sistema Nairis Prime en un segundo. Pero no lo hicieron. En lugar de destrucción, ofrecieron elección. Semanas después, los mundos comenzaron a rendirse voluntariamente. No ante una fuerza militar, sino ante una idea. Las razas oprimidas por milenios entendieron que el Consejo no era más que una prisión adornada con promesas vacías. La humanidad, los antiguos exiliados, se convirtieron en símbolo de esperanza. Y así, comenzó una nueva era. El Consejo Galáctico fue disuelto. En su lugar, surgió la Confederación del Alba, con sede en una estación gigantesca construida en el borde de una supernova estabilizada, Helios Prime. Allí, bajo una cúpula transparente que mostraba los destellos del universo naciente, la humanidad presidía no como conquistadores, sino como guardianes. El primer decreto del nuevo orden fue simple. Ninguna especie volverá a ser exiliada. Ninguna idea será prohibida. Ningún sueño será limitado. Años después, los historiadores de miles de mundos debatirían como una sola votación del Consejo, la que expulsó a la humanidad, cambió el curso de toda la galaxia. Algunos dirían que fue un error. Otros, que fue destino. Pero los humanos lo llamaron justicia. Y mientras las estrellas giraban sobre Helios Prime, una voz grabada en los anales de la Confederación resonaba como un himno eterno. Nos arrojaron al abismo, y en el abismo construimos nuestro hogar.